Felipe Horacio Vázquez Lajara fue un militar y político dominicano que fue presidente de la República Dominicana en dos periodos, 1902-1903 y 1924-1930. También fue presidente interino en 1899. Vázquez nació en octubre de 1860 en Estancia Nueva, próximo a los predios de Moca. Sus padres fueron Basilio Vázquez Lizardo y Ramona Lajara Gómez. Horacio Vázquez adquirió importantes conocimientos. De adulto se dedicó a las labores agrícolas y comerciales, viajando con frecuencia a La Vega, en la cual estaba relacionada con familia de importancia social, hombre de gran estatura y de constitución física formida. Se granjeaba rápidamente la simpatía a la gente que lo apreciaban de manera especial por su serenidad, la rectitud de su conducta, sus condiciones intelectuales y su porte distinguido, aunque nunca mostró vivencia de ingenio. Horacio Vázquez contaba con 26 años cuando se inició en la política, pocos días más tarde de estallar la Revolución de Moya. Al ser atacada la ciudad de La Vega por tropas insurrectas, se destacó en su defensa, solidarizándose con el gobierno que encabezaba Alejandro Bosch y Gil, pero que en realidad tenía como figura relevante a Ulises Xerox. En la década de 1880 contrajo matrimonio con Trina de Moya, una mujer de gran espiritualidad que cultivaba la poesía. Vázquez se encontraba en medio de una campaña para la reelección, pero además de eso se encontraba enfermo y al final de 1929 cayó postrado en cama y fue trasladado a Baltimore para ser sometido a una operación quirúrgica, con el propósito de extirparle un cálculo renal que terminó con la extirpación de uno de sus riñones. Posteriormente muere en 1936 en Tamboril, aproximadamente a la edad de 76 años. El gobierno de Horacio Vázquez fue una prolongación de la ocupación norteamericana. Todos los programas iniciados dicho gobierno se continuaron y se concluyeron. También se inició nuevos proyectos. El gobierno de él fue de gran respeto a las libertades ciudadanas. También inició una gran ampliación de tierras inexploradas para aumentar la producción agrícola. En esa época hacía tiempo que los dominicanos importaban arroz, maíz, frijoles, cebolla, ajo, papas, carnes y hasta madera que ya abundaban en nuestro país. En el año 1922, Horacio se había acabado y le faltaba dinero para construcciones de los proyectos en marcha. Horacio se encuentra en un aprieto, el cual tiene que correr a pedir un préstamo de 25 millones de dólares a los Estados Unidos para consolidar y pagar deudas dejadas por los gobiernos anteriores. Para el año 1924 y todo el año 1925, los pasó el gobierno trabajando con los fondos que las rentas internas y las entradas aduaneras le proporcionaban, y los programas de construcciones fueron llevados a cabo sin avances extraordinarios. También en el año 1924, el gobierno dominicano y Estados Unidos negociaron una nueva convención dominico-americana que modificaba ligeramente el empréstito de 1907. En estas negociaciones, Estados Unidos quedaba con las aduanas. También en esta nueva convención sirvieron para prolongar por 18 años más la intervención de los Estados Unidos en la vida financiera dominicana y para reajuste por el gobierno de la ocupación militar. Esta convención fue atacada fuertemente por los partidos progresistas, que estaba dirigido por Federico Velázquez, que en el actual era el vicepresidente. Pero con todas estas agresiones, la convención fue firmada el 27 de diciembre de 1924 y ratificada a fines de abril de 1925. Por esta razón, el poder de Velázquez se deterioró fuertemente. Estos ataques tenían origen en la incapacidad en que quedaron Velázquez y sus amigos para influir en las decisiones del gobierno. Vázquez pide un nuevo empréstito en el 1926, aprobado por el Congreso. Él consigue dos empréstitos,
Con este empréstito, él construye el acueducto de Santo Domingo. Con esto, él empieza la transformación de Santo Domingo y también la modernización que comenzó en la intervención norteamericana se continúa en su gobierno. Para el año 1929 comienza la campaña reeleccionista y tenía muchos rivales como Alfonseca y Trujillo. Entre todos estos problemas, el gobierno continuaba con sus programas de obras públicas y su política de colonización y desarrollo agrícola. El dinero abundaba muchísimo, pero había rumores de que eran diversos o corruptos por lo que manejaban los funcionarios públicos. Los periodistas atacaban y defendían libremente al gobierno, en que al tiempo existían periódicos como el Listín Diario, que el gobernista, y otro como La Opinión y La Información, que era oposiciones y provenía de Santiago de los Caballeros. Horacio Vázquez fue el primero en la historia dominicana que mantuvo el orden y libertades ciudadanas al mismo tiempo. Este hecho más evidente cuando recordaban los viejos tiempos de las revoluciones o las dictaduras militares de la ocupación norteamericana con su censura. Militares de justicia, sus patrullas de caminos, sus procedimientos violentos de requisamiento y sus torturas a los sospechosos o acusados de oponerse a la ocupación. El mismo presidente ponía especial empeño en preservar las libertades públicas y las pocas veces que hubo políticos de la oposición definidos. Los hizo libertar a pesar al gobierno incitado al asesino del presidente de la República. La campaña por la reelección y la división del Partido Nacional terminaron debilitando el gobierno, pues tanto los velasquistas como los coalicionistas que ocupaban cargos en la administración pública. Vázquez se encontraba en una reelección, pero además de eso se encontraba enfermo. Y a final de 1829 el presidente cayó postrado en cama y fue trasladado a Baltimore y fue sometido a una ocupación quirúrgica que fue el propósito de extirparle un cálculo renal, que terminó con la extirpación de sus riñones. Al dicho presidente regresar al país, Trujillo ya estaba avanzado partidariamente de carrera militar desde su ingreso a la Policía Nacional Dominicana en tiempos de la ocupación militar norteamericana. Trujillo también tenía una riqueza conocida y se hizo pública, pero fue un robo formado con el presupuesto de los gastos del ejército dominicano. Trujillo fue ganando poder y hacía conspiraciones contra el gobierno hasta que se dio el golpe de Estado el 23 de febrero de 1930, la cual Vázquez retira de la presidencia y Trujillo asume el poder. Gobierno de Horacio Vázquez y la transición hacia la dictadura de Trujillo. Fue un plan en el cual se acordó, entre otros puntos, formar un gobierno provisional que llamara a las elecciones en 1924. El gobierno provisional de Juan Bautista Vicini cumplió con el acuerdo de realizar elecciones para escoger un gobierno constitucional. El 16 de mayo de 1924, esas elecciones fueron ganadas por Horacio Vázquez. Último gobierno de Horacio Vázquez. El presidente Vázquez contó con el apoyo de los estadounidenses. Se propuso continuar el programa de modernización iniciado por los interventores, pero lo cual se crearon los planos de fomento y obras públicas. Este plan se orientó hacia el desarrollo de la agricultura, la educación y las obras públicas. Golpe de Estado a Horacio Vázquez y elecciones de 1930. Entre los opositores más importantes estaba Rafael Estrella Ureña, un joven abogado de Santiago de los Caballeros. Estrella Ureña se había destacado por sus dotes de orador muy fogoso y con gran capacidad para convencer a quienes le escuchaban. Estrella Ureña formó el movimiento cívico, que agrupó a muchos jóvenes de los que se había opuesto a la ocupación estadounidense, con fuerte vocación nacionalista. Estos jóvenes estaban imbuidos de las ideas fascistas que imperan en Europa por esta época. Derrocamiento de Vázquez. Rafael Estrella Ureña, que había sido secretario de Estado de Vázquez, decidió trabajar como activista contra la reelección y aglutinó en un solo movimiento a toda la oposición a Vázquez, en lo que se suponía debía ser un movimiento cívico.
Detrás de dicho movimiento se encontraba Trujillo y su conspiración para derrocar a Horacio Vázquez. El 23 de febrero de 1930, Estrella Ureña, acompañado de Desiderio Arias y Elías Brache, marcharon desde Santiago a la capital para disponer el gobierno de Horacio Vázquez. Vázquez, viejo y enfermo, no ofreció resistencia y se asilió a la delegación norteamericana. Una vez que Vázquez y Alfonseca habían renunciado, Rafael Estrella Ureña fue proclamado presidente. Títere bajo el control de Trujillo. Fuera Vázquez de la escena política, Trujillo se lanzó tras la candidatura presidencial. Federico Velázquez inició su campaña política para alcanzar la presidencia contando con el apoyo de los horacistas. Fueron sometidos a una voraz persecución política. Fueron hechos presos y tiroteados a tal punto que optaron por retirarse de las elecciones. La candidatura de Trujillo y Estrella Ureña como presidente y vicepresidente, respectivamente, ganó las elecciones el 7 de mayo de 1930. En los meses siguientes a las elecciones, la ola de persecuciones y asesinatos se extendió a todo el país y a todos los opositores de Trujillo. La banda conocida como la 42 se encargó de sembrar el terror. Durante su mandato podríamos señalar otras medidas que pudiéramos decir que no fueron tan negativas para la nación como son las siguientes: respeto a las libertades públicas y derechos humanos. Se construyó el acueducto de Santo Domingo. Se ampliaron las 3 carreteras. Aceleró el proceso de modernización en la sociedad dominicana. Fundó la Escuela Agrícola de Moca. Ordenó la construcción de los puentes sobre el río Yuna, Iguamo y Nizá. Otras medidas no fueron tan favorables como las mencionadas más arriba y que junto a la modificación de la Convención de 1907 serán punto de la discusión en la población. Veamos algunas de ellas. Rompió con la institucionalidad. Fue elegido por 4 años y extendió su mandato a 6 años. Gestionó nuevos préstamos. Autoriza la emisión de bonos por 10 años de dólares. Creación de cargos públicos innecesarios. El hecho de romper con la institucionalidad producirá fricciones entre el presidente y su vicepresidente Federico Velázquez.